¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si todo lo que llamas vida no es más que una ilusión de tu ego? ¿Y si lo que consideras libre albedrío fuera solo el eco de algo más profundo, más antiguo, más vasto, viviendo a través de ti? ¿Y si al final no fueras tú quien está viviendo, sino la propia vida experimentándose en su forma más humana? Carl Jung dijo una vez: el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Pero, ¿quién de nosotros realmente tiene el valor de mirar hacia adentro y despertar? Imagina por un instante que todo lo que vives, tus amores, tus pérdidas, tus obsesiones, tus fracasos, no es algo que te sucede a ti, sino algo que sucede por tu intermedio. Tú no eres el protagonista, eres el espejo. Un espejo donde la conciencia misma intenta reconocerse, como quien despierta en un cuarto oscuro, tanteando las paredes del alma. Todos nosotros, en algún momento, sentimos que algo no encaja, un vacío. Un cansancio que no se resuelve con dormir, una extrañeza frente a la propia existencia. ¿Ya lo sentiste? Como si estuvieras interpretando un papel que no escribiste, siguiendo un guión que no entiendes, repitiendo diálogos que no elegiste. No es casualidad. Jung pasó gran parte de su vida sumergido en las profundidades de la psique humana, estudiando sueños, delirios, símbolos, sombras y luces. Y descubrió algo tan aterrador como liberador. No eres tú quien está viviendo tu vida. Es la vida la que te está viviendo a ti. Lo que llamas yo es apenas la superficie de un océano mucho más profundo. Estamos atrapados entre dos mundos. El mundo del ego, donde fingimos tener control, y el mundo del self, donde todo lo real acontece. Este no es un mensaje cualquiera. Es una invitación, un llamado silencioso, casi un susurro que viene desde adentro. Vamos juntos a atravesar la frontera entre lo conocido y lo indecible, a explorar la tensión entre lo consciente y lo inconsciente, entre el personaje que interpretas y el alma que olvidaste. Prepárate, estás a punto de ver tu vida como nunca antes. Y después de esto, quizá nunca más consigas verla igual. El llamado del inconsciente. ¿Conoces ese momento en que detienes todo, miras a tu alrededor y te preguntas, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Tal vez en medio de una carretera vacía, tal vez después de una pérdida que aún duele, o quizás frente al espejo, cuando nadie más te está viendo. Ese instante, aparentemente banal, contiene una de las verdades más profundas de la existencia. Carl Jung, después de sumergirse en el inconsciente de miles de pacientes, y sobre todo en el suyo propio, llegó a una conclusión que parece un enigma susurrado por las paredes de la realidad. No eres tú quien está viviendo la vida, es la vida la que te está viviendo a ti. Puede sonar a poesía esotérica, pero Jung no la formuló desde el delirio. La observó, empíricamente, obsesivamente, al mapear los patrones del alma humana. Descubrió que lo que llamamos vida no es una secuencia aleatoria de eventos en la que intentamos sobrevivir, sino un proceso psicológico preciso, con dirección y propósito. Y más aún, un proceso del cual eres tanto el escenario como el personaje, el actor y el espectador. Desde el momento en que naciste, algo se está desarrollando en ti, algo más grande que tus deseos, miedos o planes. Fuiste arrojado a este mundo sin manual, sin instrucciones, y todo comenzó inconsciente. Un bebé siente hambre, dolor, cariño, pero aún no sabe quién es. Y la jornada de la vida, para Jung, es justamente esa: transformar lo inconsciente en conciencia, convertirse en alguien verdaderamente despierto. Pero no se trata de un despertar romántico, ni de autoayuda ligera. Hablamos de un despertar brutal, doloroso, visceral. El tipo de despertar que desgarra, que quema, que reconfigura lo que creías ser. Piensa en tus dolores más profundos. Ese rechazo que nunca superaste. La humillación escondida en el fondo de tu infancia. La ansiedad silenciosa que te acompaña incluso en los días buenos. Nada de eso es casual. Son mensajes. Cada herida es una carta del inconsciente. Cada síntoma, un grito ahogado pidiendo ser escuchado. Y como decía Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. ¿Crees que elegiste a tus parejas? ¿O acaso solo estás repitiendo un patrón de abandono inconsciente? ¿Crees que tu procrastinación es flojera? Nada en ti es casual. Nada en tu vida es aleatorio. Todo apunta hacia una sola cosa: la conciencia intentando nacer. Y lo más perturbador de todo es que esa conciencia no viene hacia ti. Eres tú. O, mejor dicho, es a través de ti que intenta emerger en este mundo. El lenguaje del alma. Imagina esto. No eres alguien viviendo una experiencia. Eres la experiencia que la propia vida está teniendo de sí misma. Durante el periodo del Libro Rojo, Jung tuvo una revelación. Comprendió que no era solamente Carl Jung,
el psiquiatra suizo respetable. Era un canal, un puente por donde el inconsciente colectivo se expresaba. Entendió que su vida, sus sueños, sus colapsos, sus visiones, no eran suyos. Eran de la vida misma, experimentando el mundo a través de él. Y lo mismo vale para ti. Ese problema que insiste en volver no está en tu contra. Es tú, intentando reconocerte. Esa pérdida devastadora no es un castigo. Es la conciencia quitándole algo al ego para revelar algo mayor. El caos que te rodea no es azar. Es el alma desordenando el escenario para que algo nuevo pueda nacer. Por eso no sirve de nada huir. Puedes cambiar de país, de carrera, de pareja, pero a donde vayas, la vida seguirá encontrándote. Porque está dentro. Porque ella eres tú. Todo. Absolutamente todo. El amor, el miedo, el dolor, la alegría. Está sirviendo a un único propósito. Volver visible lo que estaba escondido. La vida es un espejo sucio y confuso. Y cada lágrima, cada pérdida, cada revelación, limpia un poco ese espejo. Hasta que algún día quizás te veas. De verdad. Y en ese instante entenderás que nunca se trató de vivir la vida, sino de permitir que la vida te viviera a ti. Completamente. Dolorosamente. Hermosamente. Ahora hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más. Tienes que creer en ti. Solo necesitas tener más ganas. Pero ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado, basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y filosofía, que muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir la identidad y construir una vida más alineada con tus valores. No se trata de motivación pasajera, sino de una transformación real, profunda, coherente. Un viaje que comienza cuando decides mirar hacia adentro. Porque hay una guerra silenciosa ocurriendo dentro de ti, justo ahora. No hay bombas ni gritos, pero aún así, es brutal. Es la guerra entre quien crees que eres y quien realmente eres. El ego y el self. Carl Jung llamaba a esta guerra interior la tensión entre el ego y el self. El ego es tu máscara, es tu nombre, tu profesión, tu historia. Es el yo que presentas al mundo, el que dice, yo quiero, yo sé, yo soy así. Es el gerente de tu vida social, el estratega de tus deseos, el protector de tu imagen. Pero a pesar de toda esa pose, el ego es frágil, es inseguro, y en el fondo siempre teme ser desmontado. En cambio, el self es otra cosa. El self es todo, la totalidad de lo que eres. Lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, la herida y la potencia, lo humano y lo divino. El self no quiere agradar, no busca comodidad, no anhela estabilidad. El self quiere verdad, y está dispuesto a destruir todo lo que sea mentira, para que esa verdad emerja. El problema es que al ego no le gusta ser confrontado. Quiere mantener el control, asegurarse de que todo siga girando en torno a su narrativa. Y cuando el self empieza a empujar, la vida comienza a resquebrajarse, porque el ego quiere que todo siga igual, pero el self quiere expandirte. El ego quiere protegerte del dolor, pero el self sabe que es en el dolor donde nace la conciencia. ¿Recuerdas aquella vez en que todo se salió de control? Cuando tus planes se deshicieron, tus relaciones se derrumbaron, tu identidad se quebró. No era el universo en tu contra, era el self interrumpiendo la agenda del ego, porque el camino que estabas siguiendo no era tuyo. Era demasiado pequeño, demasiado falso, demasiado estrecho para quien realmente eres. Jung vio este patrón en todos sus pacientes y lo vivió en carne propia. Mientras su ego quería ser un psiquiatra renombrado, racional y respetable, su self lo empujaba hacia las profundidades del inconsciente, hacia lo simbólico, lo místico, lo irracional. Resistió, se quebró, casi enloqueció, hasta que comprendió. La tensión entre el ego y el self no es patológica, es la vida misma desplegándose. Y quizá ahora, algo empiece a tener sentido en ti también. Tal vez aquella crisis no fue un fracaso, sino una ruptura necesaria. Tal vez aquel trauma fue la manera en que el self obligó al ego a escuchar. Tal vez aquella relación que te desgarró fue el espejo donde viste por primera vez las partes de ti que estaban escondidas. La vida no quiere que ganes, quiere que te conozcas. Y ese conocimiento rara vez llega por el placer, casi siempre llega por el colapso. El ego y el self. Carl Jung llamaba a esta guerra interior la tensión entre el ego y el self. El ego es tu máscara, es tu nombre, tu profesión, tu historia. Es el yo que presentas al mundo, el que dice, yo quiero, yo sé, yo soy así. Es el gerente de tu vida social, el estratega de tus deseos,
el protector de tu imagen. Pero a pesar de toda esa pose, el ego es frágil, es inseguro, y en el fondo siempre teme ser desmontado. En cambio, el self es otra cosa. El self es todo, la totalidad de lo que eres. Lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, la herida y la potencia, lo humano y lo divino. El self no quiere agradar, no busca comodidad, no anhela estabilidad. El self quiere verdad, y está dispuesto a destruir todo lo que sea mentira, para que esa verdad emerja. El problema es que al ego no le gusta ser confrontado. Quiere mantener el control, asegurarse de que todo siga girando en torno a su narrativa. Y cuando el self empieza a empujar, la vida comienza a resquebrajarse, porque el ego quiere que todo siga igual, pero el self quiere expandirte. El ego quiere protegerte del dolor, pero el self sabe que es en el dolor donde nace la conciencia. ¿Recuerdas aquella vez en que todo se salió de control? Cuando tus planes se deshicieron, tus relaciones se derrumbaron, tu identidad se quebró. No era el universo en tu contra, era el self interrumpiendo la agenda del ego, porque el camino que estabas siguiendo no era tuyo. Era demasiado pequeño, demasiado falso, demasiado estrecho para quien realmente eres. Jung vio este patrón en todos sus pacientes y lo vivió en carne propia. Mientras su ego quería ser un psiquiatra renombrado, racional y respetable, su self lo empujaba hacia las profundidades del inconsciente, hacia lo simbólico, lo místico, lo irracional. Resistió, se quebró, casi enloqueció, hasta que comprendió. La tensión entre el ego y el self no es patológica, es la vida misma desplegándose. Y quizá ahora, algo empiece a tener sentido en ti también. Tal vez aquella crisis no fue un fracaso, sino una ruptura necesaria. Tal vez aquel trauma fue la manera en que el self obligó al ego a escuchar. Tal vez aquella relación que te desgarró fue el espejo donde viste por primera vez las partes de ti que estaban escondidas. La vida no quiere que ganes, quiere que te conozcas. Y ese conocimiento rara vez llega por el placer, casi siempre llega por el colapso. La guerra interior, el conflicto interno es inevitable. La cuestión no es cómo evitarlo, sino cómo atravesarlo. Puedes seguir negando al self, buscando seguridad, aferrándote a una identidad estrecha, repitiendo patrones familiares. O puedes abrirte al riesgo de ser entero, de confrontarte, de perder, para finalmente encontrarte. Jung decía, el ego quiere comodidad, pero el self quiere crecimiento. El ego quiere evitar el sufrimiento, pero el self sabe que es a través del sufrimiento que el alma se revela. El ego quiere encajar, el self quiere convertirse. Y es en esa tensión donde te encuentras ahora. No importa en qué punto de tu vida estés. En algún lugar dentro de ti, esas dos fuerzas están debatiéndose. Y mientras más escuches solo al ego, más fuerte tendrá que gritar el self. Y a veces ese grito llega en forma de crisis, de depresión, de pérdida, de angustia sin nombre. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de resistir escucharas? Y si por primera vez permitieras que el self dijera lo que necesita decir? Puede doler, va a doler, pero también puede liberarte. Porque al final, esta guerra no es para destruirte, es para darte a luz. Detente un instante y pregúntate, ¿y si la vida que crees estar viviendo, con todas sus certezas, dramas, éxitos y fracasos, no fuera más que un guión inconsciente? ¿Y si estuvieras dentro de una historia que ni siquiera sabes que estás contando? Carl Jung descubrió algo perturbador y profundamente liberador. Todos estamos viviendo dentro de un mito personal. No experimentamos la realidad en sí, sino la narrativa que contamos sobre la realidad. Creemos que reaccionamos a lo que sucede, pero en verdad interpretamos un papel que fue escrito mucho antes de que tuviéramos elección. Esa historia comenzó cuando aún éramos demasiado pequeños para entender el mundo, moldeada por las voces que escuchamos, por las ausencias que nos marcaron, por los dolores que reprimimos. Y entonces, sin darnos cuenta, asumimos un papel: el héroe solitario, el mártir que se sacrifica, el eterno rechazado, el buscador incansable. Y lo peor, terminamos creyendo que ese papel somos nosotros. Jung llamaba a esto el mito personal inconsciente, y decía que la verdadera transformación comienza cuando descubres qué historia es la que te está viviendo. Y finalmente, asumes el papel de autor. Reescribir el mito. Dos personas pueden vivir experiencias casi idénticas, y sin embargo, una se hunde y la otra se transforma. ¿Por qué? Porque la historia que se cuentan a sí mismas es diferente. Una ve un trauma y se define como víctima eterna. La otra ve el mismo trauma como el catalizador de un despertar. La realidad externa es la misma. La narrativa interna no. ¿Y tú? ¿Cuál es la historia que te estás contando?
Tal vez estés viviendo el mito del rechazado, ese que siempre se siente invisible, que teme al abandono, que sabotea sus relaciones antes de que los demás lo dejen. O quizá vivas el mito del guerrero, aquel que necesita luchar todo el tiempo, probar su valor, conquistar reconocimiento. O puede que interpretes el papel del sabio, ese que se esconde detrás del conocimiento, pero que teme sentir. Lo más inquietante es que estas historias no se eligen, se heredan. Son guiones implantados en el inconsciente, repetidos generación tras generación. Y así seguimos siendo personajes, hasta que despertamos. Jung relató el caso de una paciente que repetía una frase: todos me abandonan. Y en efecto, todos la abandonaban. No porque fuera su destino, sino porque ella inconscientemente creaba esa narrativa. Elegía personas indisponibles, rechazaba a quienes la aceptaban, interpretaba cualquier distancia como traición. Ella no vivía una vida, vivía un mito de abandono. Y su liberación comenzó el día en que vio la historia, porque solo puedes cambiar una narrativa cuando deja de ser invisible. Pero hay una trampa. Incluso después de reconocer el mito, no puedes vivir sin historias. La mente humana necesita narrativas para existir. La diferencia está en la conciencia. Desde el momento en que te das cuenta del mito, puedes elegir seguir siendo un personaje inconsciente o convertirte en autor consciente. Jung lo sabía. Él mismo vivía dentro de un mito, el del explorador de las profundidades, el del hombre que desciende al inconsciente para encontrarse a sí mismo, y en lugar de negarlo, lo abrazó con conciencia. Y fue precisamente eso lo que le dio sentido a su existencia. El sentido de la vida no está en huir de la historia, sino en participar en ella con lucidez. Así que te pregunto, ¿cuál es el mito que te está viviendo? ¿Qué personajes se repiten en tu vida? ¿Qué capítulos revives sin darte cuenta? Tal vez ha llegado la hora de cambiar de trama, no borrando el pasado, sino comprendiéndolo, reescribiendo el presente con los ojos bien abiertos, y quizás, por fin, creando un final diferente. Uno en el que ya no seas prisionero de la narrativa, sino el narrador. El despertar. Cuando el ego deja de resistirse, y la sombra es reconocida con humildad, algo silencioso ocurre. No hay fuegos artificiales, no hay una voz celestial ni una gran epifanía, solo una quietud. Un espacio inmenso que se abre dentro de ti. Y en ese espacio, la vida simplemente es. Ya no sientes la necesidad de controlarlo todo, porque comprendes que nunca fuiste tú quien controlaba. Ya no te aferras a una identidad fija, porque ves que todo lo que creías ser no era más que un reflejo pasajero en la superficie del agua. Por primera vez no estás buscando nada, estás presente, y en esa presencia lo sagrado se revela. El self no es algo que debas alcanzar, porque nunca estuvo ausente. Eras tú todo el tiempo, solo que olvidado bajo capas de miedo y de historia. El despertar no es convertirse en alguien nuevo, es recordar lo que siempre fuiste. Y cuando lo recuerdas, ya no ves al mundo como un campo de batalla, sino como un escenario de reconciliación. Cada persona se vuelve un espejo, cada encuentro, una oportunidad de comprender, cada pérdida, una lección de amor. El ego no desaparece, simplemente se pone al servicio del alma. La mente sigue funcionando, pero ya no gobierna. Y el corazón se vuelve el centro. Jung decía que el proceso de individuación es una muerte simbólica, porque el ego muere muchas veces en el camino. Pero cada muerte abre espacio para algo más grande, algo más vasto, más silencioso, más real. Eso que queda cuando todo se derrumba. Eso que observa incluso cuando el dolor arde. Eso que sigue respirando dentro de ti, aunque el mundo se detenga. Eso eres tú. El viaje de conocerte no tiene un final, porque cada vez que crees haber llegado, la vida te mostrará una nueva capa, una nueva sombra, una nueva luz. Y así, poco a poco, te irás convirtiendo en el puente entre los opuestos, entre lo humano y lo divino, entre el caos y la calma, entre la herida y la sabiduría. Ese es el propósito oculto detrás de cada crisis, de cada pérdida, de cada resurrección silenciosa. No viniste a ser perfecto, viniste a recordarte, viniste a volver al centro, viniste a ser todo lo que eres. Y cuando finalmente comprendas eso, cuando el alma y el ego se tomen de la mano, descubrirás que la vida, en toda su aparente complejidad, siempre fue un solo gesto, la existencia mirándose a sí misma, a través de ti.